Dos magnitudes son proporcionales cuando al variar una de ellas, la otra varía en forma proporcional. ¿Qué significa ello? Significa que si yo tengo una primera magnitud, como por ejemplo el número de libros vendidos, va a haber otra magnitud, digamos una magnitud 2, correspondiente al precio que se paga por ellos. Cuando yo tengo un conjunto de 5 libros vendidos, digamos que el precio pagado por ellos sea de 12 soles. Pues bien, acá estoy estableciendo una relación entre el número de libros vendidos con el precio pagado por ellos. Sin embargo, ¿qué pasaría si ya no se venden 5 libros? Se vendiesen 10 libros. Entonces, inmediatamente el precio que se va a pagar por ellos ya no será de 12, será un precio diferente. En este caso, estoy vendiendo el doble de libros. El precio que se pagará por ellos será entonces ahora de 24 soles. Es decir, hay un cambio en el valor de una de las magnitudes. Esto va a provocar un cambio en el valor del precio pagado por ellos y así sucesivamente. En este caso, ¿qué pasaría si yo tuviera que pagar por 25 libros vendidos? En el caso de comprar o en el caso de vender los 25 libros, el costo ya sería diferente a los anteriores. Sería en este caso de 60 soles. Entonces, establecemos de que debe haber una relación entre una magnitud con otra para señalar si son o no proporcionales. El efecto debe ser el siguiente, que si una se duplica, el valor de la otra también deberá de duplicarse. Si el valor de una de ellas se quintuplica, como en este último caso, también el valor correspondiente de la otra deberá quintuplicarse. Eso corresponde a que son magnitudes proporcionales. Pero el efecto no solamente puede ser en esta forma, también puede ser un efecto inverso. Entonces tendremos dos tipos de magnitudes proporcionales, las que son directas o las que son inversamente proporcionales. Continuamos entonces aquí una pequeña descripción de las magnitudes directamente proporcionales. El concepto aquí está señalado. Dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor correspondiente de la otra magnitud también aumenta o disminuye en la misma proporción. Entonces, aquí quiero recalcar lo siguiente, de que debe corresponder, si una aumenta, la otra también deberá de aumentar. Si una disminuye, el valor correspondiente también debe disminuir. El efecto es el mismo en ambas magnitudes, o ambas aumentan o ambas disminuyen. Entonces, para señalar, vamos a hacerlo de esta manera. Ambas están aumentando o ambas están disminuyendo. Pero no basta decir de que vayan a aumentar o ambas van a disminuir, sino también, y el punto clave, es de que deben de hacerlo en la misma proporción. Por ejemplo, del caso anterior, nosotros hemos establecido número de libros con el precio pagado. Se duplica el número de libros, se duplica el precio pagado. Se está duplicando, eso significa la misma proporción. Se quintuplica uno, se quintuplica el otro. Significa que también están en la misma proporción. Entonces, para señalar un ejemplo correspondiente a las magnitudes directamente proporcionales, vamos a establecer las condiciones siguientes. Tenemos, digamos, de una persona que se desarrolla, se desenvuelve con una velocidad constante de 40 metros por minuto. Esta persona, alumno del colegio, sale justamente de nuestra institución y se dirige a su casa. Esta casa está a 200 metros del colegio. Entonces Luis, para llegar a su casa, demorará pues un tiempo igual a 5 minutos. Del colegio a su casa estará demorando 5 minutos. Pero digamos de que tiene tarea que realizar y él va a investigar. Se dirige primero a la biblioteca antes que ir a su casa para poder investigar. Establecemos lo siguiente, la distancia que hay del colegio a la biblioteca es de 600 metros. Entonces el tiempo ya no será el mismo que el anterior, el tiempo va a variar. En este caso diremos de que Luis va a demorar un tiempo de 15 minutos en llegar a la biblioteca, ya que la distancia es mayor. A mayor distancia, mayor es el tiempo que demora. Pero lo importante es lo siguiente, esta distancia se ha triplicado. Al triplicarse la distancia, el tiempo que demora también se triplica. Entonces, podemos hacer una tabla de valores donde va a corresponder los valores de la distancia y el tiempo que demora esta persona. Decíamos que para un tiempo de 200 metros, el tiempo que demora será de 5 minutos. Sin embargo, si tiene que recorrer una distancia de 600 metros, el tiempo que va a demorar va a ser de 15 minutos. Y si, por ejemplo,
fuese ya no una distancia de 600 metros, digamos fuera una distancia de 300 metros, el tiempo que demoraría sería 7,5. Explicamos esto. Decíamos que cuando una de las magnitudes, uno de los valores de las magnitudes aumenta, entonces el valor correspondiente de la otra también aumenta. En este caso, este valor está siendo multiplicado por 3, se está triplicando. Su valor correspondiente en el tiempo también queda triplicado, multiplicado por ese mismo valor. Pero puede suceder que también uno de los valores disminuya. En este caso está disminuyendo. ¿En cuánto? A su mitad. Es decir, lo estamos dividiendo entre 2. Y si lo dividimos entre 2, el valor correspondiente de la otra magnitud también queda dividido entre el mismo valor. Si uno aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. Si uno disminuye, el otro también disminuye en la misma proporción. Eso es lo que nosotros vemos en la tabla. Otra manera de reconocer las magnitudes directamente proporcionales es a través de una gráfica. Si en esta gráfica nosotros colocamos los valores que obtenemos aquí, diríamos lo siguiente. Para una distancia de 200 metros, el tiempo que le corresponde es de 5 minutos. Para una distancia de 300 metros, el tiempo que le corresponde es 7,5. Y finalmente, para una distancia de 600 metros, el tiempo que le corresponde será de 15 minutos. Existe una relación entre la distancia y el tiempo. Y los puntos que se van formando, que están ya señalados aquí en esta gráfica, son puntos que van formando una recta. Los puntos que corresponden a los valores de dos magnitudes directamente proporcionales corresponden a una recta con las siguientes características. Es una recta que se presenta en el primer cuadrante, es decir, valores positivos de esta magnitud con la otra. Y además que pasan por el origen de coordenadas. Pasa, pero no toca ese punto. No vamos a considerar el origen como punto de estas magnitudes proporcionales. Solamente serán los valores positivos que se consideren en este caso. Y así, si yo tuviera, por ejemplo, algún caso en el cual deseara conocer el valor correspondiente a este tiempo, sabría pues de que le correspondería el valor correspondiente según la distancia establecida. ¿Qué es lo que debe de cumplirse con estos dos valores que estoy señalando? Primero, lo que está aquí en la tabla, que deben de guardar proporcionalidad y que los cocientes, sus valores deben de ser constantes. Por ejemplo, mire, 200 entre valor de 5 tiene el mismo valor, el mismo cociente de dividir 600 entre 15. Y eso también tiene el mismo valor de dividir 300 entre 7,5. Y así nosotros vamos a formar un conjunto de valores que tienen siempre el mismo cociente. Bueno, hemos señalado acá dos ejemplos de magnitudes directamente proporcionales. No son las únicas, existen mucho más. Podemos establecer, por ejemplo, proporcionalidad entre el número de obreros que trabajan en una obra con respecto a la cantidad de trabajo o al valor de las dimensiones de la obra, ¿no? Si, por ejemplo, la obra se realiza, digamos, con 200 metros cuadrados y esta obra demanda, digamos, 30 obreros para hacer una obra doblemente superior, entonces el número de obreros tendría que ser el doble. Si la obra se triplicase, para terminar en las condiciones del contrato, debería también triplicarse el número de obreros. Otro tipo de magnitudes proporcionales puede ser, por ejemplo, la eficiencia de los obreros con la dificultad que tiene una obra. Si una obra es más difícil, entonces para poder culminar en las condiciones de tiempo necesarias, la eficiencia de los obreros, la habilidad tendría también que ser mayor. Si la dificultad fuera el doble, su eficiencia tendría que duplicarse. Si la dificultad fuera el triple, la eficiencia también tendría que triplicarse. Existe relación de proporcionalidad directa. Bien, hemos mencionado entonces en este primer caso las características de las magnitudes directamente proporcionales. Pero como hemos dicho al inicio, no son las únicas. Aparecen otro tipo de magnitudes llamadas magnitudes inversamente proporcionales. El concepto está planteado en esta forma. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor correspondiente de la otra magnitud disminuye o aumenta en la misma proporción.
El enunciado que aquí señalamos puede ser muy parecido al anterior. Sin embargo, hay que hacer notar lo siguiente, que aquí, cuando una magnitud aumenta, el efecto que tiene en la otra magnitud será de que disminuye, es decir, un efecto inverso. O podría suceder que si esta magnitud disminuye, la primera disminuye, el efecto en la segunda magnitud será de aumentar. Como habíamos señalado, deberá ocurrir lo siguiente, una aumenta y la otra disminuye. O podría suceder que una disminuye y la otra aumenta. Pero nunca hay que olvidar que aparte de que debe ser un efecto inverso, debe también señalarse que es en la misma proporción la variación que se pueda presentar. Por ejemplo, planteamos ahora una nueva condición en este ejemplo. Se tiene 400 raciones de alimentos para los soldados de una base y que deben de durar un cierto número de días. Entonces, imaginemos que en la base hay una cantidad de 80 soldados. Como son 400 raciones las que van a poder consumir, estos 80 soldados para consumir las 400 raciones demorarán 5 días. Entonces diría acá, número de días que pueden durar las raciones, las 400 raciones para estos 80 soldados será de 5 días. Pero si, por ejemplo, ya no hubieran 80 soldados, hubieran solamente 20 soldados ahí en esa base, entonces, cuando varía el número de soldados, varía también el número de días que duran las raciones. En este caso, 20 soldados para completar las 400 raciones, para consumir las 400 raciones, van a demandar un total de 20 días. 20 días donde los 20 soldados van a consumir estas 400 raciones. Obsérvese el efecto que sucede. De 80 soldados que había inicialmente, ahora considerar 20 soldados, se está disminuyendo a su cuarta parte. Es decir, podríamos decir que dividimos entre 4. Pero el efecto que se produce en la otra magnitud, fíjese, es diferente. El número de días inicial era 5. Ahora, con esta variación en el número de soldados, tenemos 20 días. En este caso se está multiplicando por el valor de 4. Una se divide entre 4, la otra se multiplica por 4. El efecto es inverso, pero siempre es en la misma proporción. Es decir, que si esta se hubiese dividido entre 2, esta se multiplicaría por 2. Si esta se multiplica por 3, esta se divide entre 3. La operación es diferente, pero en la misma proporción. Establecemos un cuadro, una tabla, donde señalamos el número de soldados y el número de días. Decimos, bajo una primera condición, 80 soldados consumen las 400 raciones en 5 días. Para una nueva condición en la cual se presentan 20 soldados, el número de días sería de 20. Y pueden haber más variaciones. Yo acá solamente presento algunos ejemplos. Si en vez de 20 soldados hubiese, por ejemplo, 40 soldados, se duplica esta cantidad, el número de días, ¿qué pasaría? Disminuye a su mitad. Veamos los efectos. De 80 a 20, le decía, esto se está reduciendo a su cuarta parte, es decir, se divide entre 4. Mientras que el valor de 5 a 20 se está cuadruplicando, se multiplica por 4. De 20 a 40 se está duplicando el valor respectivo, se multiplica por 2. El efecto en la otra es lo contrario, se divide entre 2. Como habías dicho, si una aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. El efecto es de proporcionalidad inversa. ¿Qué otra característica debemos señalar? Que cuando se tienen los valores de un conjunto de valores de magnitudes inversamente proporcionales, el producto de los valores correspondientes deberá ser siempre constante. En este caso, el producto de 80 por el valor de 5 es igual al producto de 20 por el valor de 20 e igual al valor de 40 por 10. Estos no son los únicos pares de valores que se pueden considerar. Sin embargo, establecemos de que cualquiera que sean los pares de valores siguientes que puedo tomar en este ejemplo, siempre su producto será constante. 80 por 5, 400. 20 por 20, 400. 40 por 10, 400. El producto en este ejemplo siempre será constante e igual a 400. Finalmente, la gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales. Como hemos planteado, número de días y número de soldados. En este caso, el efecto es el siguiente. Para un número de soldados tal como 20,
Para 20 soldados, el número de días que demora será de 20. Pero cuando se tienen 40 soldados, el número de días será tal como 10. Y finalmente, para 80 soldados, el número de días será como 5. Obsérvese que mientras mayor sea el valor de una de las magnitudes, los valores correspondientes de las otras disminuyen. El efecto es esta figura, es una línea curva que corresponde al nombre de hipérbola. Esta es una hipérbola y si le señalamos su nombre completo, es una hipérbola equilátera del primer cuadrante. Pero para nosotros basta señalar que se trata de una hipérbola con las características que estamos volviendo a señalar. Que si uno de ellos disminuye, el valor de la otra aumenta. O al revés, que si esto aumentase, el valor de la otra disminuiría. Esos son los efectos de las magnitudes inversamente proporcionales y completamos lo que vendría a ser los dos tipos de magnitudes proporcionales. La energía de un dispositivo electrónico es proporcional a su área e inversamente proporcional a su temperatura en grados centígrados. Si un dispositivo de 9 milímetros cuadrados posee una energía de 3 joules con una temperatura de 12 grados centígrados, ¿qué energía tendrá otro dispositivo de 12 milímetros cuadrados que tiene una temperatura de 16 grados centígrados? Bien, entonces, en los problemas con un enunciado similar, donde aparecen diferentes magnitudes, lo trabajamos como se han desarrollado en algunos ejercicios. Buscamos primero las cantidades que deben corresponder a determinadas magnitudes. En este caso, nos están indicando las relaciones de proporcionalidad entre ellas. Por ejemplo, hablan de la energía de un dispositivo electrónico. Entonces, para abreviar, solamente voy a señalar energía. Y esta energía la voy a simbolizar únicamente con la letra E. Bien, ese es el primer paso. Luego establezco la siguiente magnitud, que viene a ser el área de este dispositivo electrónico. Entonces, esa área también la voy a representar aquí brevemente y utilizaré la letra A. Finalmente, me dicen que se va a trabajar con la temperatura del dispositivo. Entonces, esa temperatura también corresponde a una magnitud. La temperatura la voy a representar con la letra T. Ya tengo representadas las tres magnitudes. Ahora establezco la relación de proporcionalidad que se va a trabajar. Según lo que indica el problema, dice, la energía de un dispositivo electrónico es proporcional a su área. Entonces, recordando que si dos magnitudes son directamente proporcionales, el cociente de sus valores deberá de ser una constante. Establezco entonces una relación matemática entre los valores de dichas magnitudes. Establezco aquí entonces cociente, el cociente de los valores de la energía con el área respectiva. La energía E con respecto al área respectiva deberá de ser una constante. Pero adicionalmente dice que esta misma energía debe ser inversamente proporcional a su temperatura. Si dos magnitudes son inversamente proporcionales, el producto de sus valores deberá de ser una constante. Como ya tengo escrito el valor de la energía, simplemente a ella le agrego el valor de la temperatura y como son inversas, se deberán de multiplicar. Entonces, tengo ya una única relación donde involucra la magnitud de la energía, la temperatura y el área. Los valores de estas magnitudes corresponden a esta relación matemática que se está formando. El producto de los valores de la energía por el producto de los valores de la temperatura entre el valor de la área que va a tener ese dispositivo deberá ser siempre constante. Ahora, podemos sacar de este enunciado los datos correspondientes, pero en forma ordenada es mejor establecer una tabla donde se señalen los valores correspondientes a estas magnitudes. Entonces, en un primer momento, se sugiere establecer justamente esta tabla para ordenar los datos. Establecemos nuestra tabla con 3 filas, una correspondiente a cada una de las magnitudes. Y según lo que nosotros vayamos leyendo en el problema, vamos a ir marcando los respectivos valores que se señalen en ellos. Bien, confeccionada la tabla, dispondremos lo siguiente. Tendré la magnitud correspondiente a la energía, al área y a la temperatura. En un primer momento me dice,
que un dispositivo de 9 milímetros al cuadrado, área, colocaré 9 milímetros al cuadrado, posee una energía de 3 joules con una temperatura de 12 grados centígrados. 12 grados centígrados. Dice, ¿qué energía tendrá otro dispositivo de 12 milímetros cuadrados? 12 milímetros cuadrados, que tiene una temperatura de 16 grados centígrados. 16 grados centígrados, y este sería mi incógnita. Entonces, una vez establecido esta tabla, los valores correspondientes a energía, área y temperatura deben reemplazarse acá. Cuando decimos correspondientes, son los que están en un mismo momento para el dispositivo señalado. En este caso será un área de 9 milímetros al cuadrado, da una energía de 3 joules cuando su temperatura de dispositivo es de 12 grados centígrados. Estos valores correspondientes los reemplazamos acá. Y al momento de reemplazarlos tendré el valor de la energía, numéricamente saldrá 3, multiplicado por el valor de la temperatura, que saldría 12, y todo esto dividido entre el valor del área, que es 9. Ahora lo debo de igualar, porque esta es una constante, lo debo igualar a la siguiente distribución de valores en esta otra condición. Quiero conocer el valor de la energía, señalaré aquí el valor de X, que se multiplica por la temperatura, que será de 16 grados centígrados, y se divide entre el valor del área, que sería en este caso 12. Aquí tendré 12. Bien, entonces distribuido y establecidos los valores correspondientes a las magnitudes, desarrollamos los valores correspondientes. Tendré 3 por 12 me haría 36. 36 entre 9 saldría aquí un valor de 4. Este valor de 4 simplifica al valor de 16 y me quedaría 4 acá. Saco cuarta de 4, 1, saco cuarta de 12, me daría 3. Y este 3 pasaría al otro lado y simplemente tendré de que 3 es igual a X. Como acá está en joules, entonces esta respuesta también aparece en joules respectivamente. La energía que corresponde a ese dispositivo será de 3 joules. Bueno, vuelvo a reiterar. En un problema de magnitudes, tal como se muestra, buscamos cuáles son las magnitudes que aparecen en el problema, las relaciones de proporcionalidad, y ordenamos los valores correspondientes a estas magnitudes. Una vez que se han ordenado, se reemplazan estos valores dentro de la disposición que se ha establecido matemáticamente. Y luego ya se comienza a simplificar y encontrar el valor de la solución. Bien, otro tipo de problemas también de magnitudes corresponde a lo que es la gráfica. La gráfica de magnitudes proporcionales tiene dos casos. Cuando son directamente, que será una recta, una sucesión de puntos que pertenece a una recta que pasa por el origen, y cuando son inversamente proporcionales, que también es una sucesión de puntos que establece una línea curva llamada hipérbola. En este caso tengo este esquema del gráfico. Se conoce que A es directamente proporcional con B para valores de B menores o iguales a 30. Y es A inversamente proporcional a B para valores de B mayores o iguales a 30. Según este gráfico mostrado, quiero determinar cuánto vale A más M. Bien, entonces establecemos lo siguiente. Ese gráfico de magnitudes, en un primer momento me dice que son directamente proporcionales. Y ahí vemos de que hay una recta que está uniendo los puntos señalados. Pero para valores de B mayores o iguales a 30, o sea, a partir de este punto que corresponde a B30, hacia la derecha, hacia valores mayores, la línea que se establece como relación entre A y B es una línea curva que es la hipérbola. Y en esta hipérbola tengo otro punto de referencia. Bien, entonces, gráficamente tengo la información brindada de que son directamente proporcionales a partir de este punto hacia la izquierda e inversamente proporcionales a partir de este punto hacia la derecha. Recordando entonces que si A es directamente proporcional a B, deberá de cumplirse entonces que los valores de A divididos entre los valores de B deben de dar un valor constante. Y si la magnitud A es inversamente proporcional a una magnitud B, entonces el producto de los valores de A multiplicado por los valores de B será una constante.
Eso es lo que recordamos de la teoría. En este caso, buscamos analizar rápidamente los puntos que están señalados en este gráfico. En este punto, por ejemplo, corresponde para el valor de la magnitud A, 2A minúscula, y para el valor de B, el valor de 30. 2A y 30 serían las coordenadas correspondientes para este punto. En este otro, para A sería M y para B sería 4A. Como observo que se repiten aquí ciertas expresiones, por comodidad voy a establecer lo siguiente. Voy a establecer en un primer momento cuando la magnitud A es inversamente proporcional a B. Y si la magnitud A es inversamente proporcional a B, como acá se ha señalado, el producto de sus valores debería ser una constante. Voy a señalar que este será el punto número 1, este será el punto número 2 y este será el punto número 3. Entonces, como el punto 2 y el punto 3 corresponden a la relación de proporcionalidad inversa, pertenecen a la hipérbola, digo para acá, el punto 2 y el punto 3 son puntos en los cuales las magnitudes son inversamente proporcionales. Los valores en el punto 2, sus productos deberán ser iguales al producto de los valores en el punto número 3. Entonces, en el punto número 2 va a establecerse el producto de 2A multiplicado por el valor de 30. Esto es, repito, en el punto llamado 2. Y deberá ser igual al producto de los valores en el punto número 3. En el punto número 3 tengo valor de A, M, y el valor de B, 4A. Tendré M multiplicado por 4A. Estos son los valores en el punto número 3. Bien, como usted se ve, existe una expresión que se repite a ambos lados. ¿Cuál es? El valor de A. Se simplifica el valor de A la izquierda y derecha. Me quedaría 2 por 30, 60, y este 4 pasaría a dividir a 60. La cuarta parte de 60 me daría 15. Significa que con esta expresión he determinado que el valor de M resulta ser igual a 15. Como M es igual a 15, entonces podría reemplazarlo acá. Este valor es 15, me daría uno de los puntos que corresponde a 3. Si este es 15, 15 menos 5 me daría 10. Y este es el valor de uno de los puntos correspondientes aquí a 1. Entonces, como ya utilicé los puntos 2 y 3, ahora voy a utilizar los puntos 1 y 2 que están señalados en esta gráfica. O sea, este punto 2 es un punto común tanto para la recta como para la hipérbola. Entonces, en este punto deberán de cumplirse las condiciones. Son inversamente proporcionales y serán directamente proporcionales. Entonces establecemos. La magnitud A será directamente proporcional a B cuando tengamos esta línea recta como gráfica. Y en ese aspecto, los puntos 1 y 2 son directamente proporcionales. Entonces, al ser directamente proporcionales, hemos dicho que los valores de las magnitudes dan cocientes constantes. Tomamos los cocientes en el punto 1. Como sabemos de que M vale 15 de lo anterior, entonces esto saldría 15 menos 5, saldría un valor de 10. 10 dividido entre el valor de A más 5, que es su valor correspondiente de la magnitud B, A más 5, será igual al cociente de los valores en el punto 2, en el mismo orden que se ha tomado. He tomado primero los valores de A y luego los valores de B. Entonces será 2A sobre el valor correspondiente de B. El valor correspondiente de B sería 30. Ahí está. Antes de efectuar algún producto, busco simplificar. Saco mitad de 2 y saco mitad de 30. La mitad de 30 será 15. Multiplicamos en aspa esta expresión y tendremos lo siguiente. Multiplicando hacia la izquierda tendré el producto de 10 por 15. Aquí multiplicaré 10 por el valor de 15. Igual al producto que se establece a la derecha, que será el valor de A por A más 5. Justamente coincidiendo con lo que está a la izquierda y a la derecha, observamos. Tengo dos factores, el 10 y el 15, que se diferencian en 5 unidades.
A la derecha también tengo el producto de A por A más 5, dos factores cuya diferencia es de 5 unidades. Por lo tanto, identificamos de que el valor de A deberá ser igual a 10. Y si el valor de A es igual a 10, cuando tenga A más 5, ese valor será 15. La solución correspondiente entonces será de A igual a 10. Y si A vale 10, completamos lo que nos piden determinar. Nos piden determinar el valor de A más M y tendremos que el valor de A más M será pues el valor de A igual a 10 y el valor de M anteriormente hallado 15. La suma saldría 25. Bien. Otro tipo de problemas dentro de magnitudes vienen a ser los problemas que se establecen con tabla. En este caso tengo tres magnitudes, A, B y C, y tengo un conjunto de valores relacionados con ellos. Bueno, acá hay que indicar de que A, B y C deben guardar cierta relación de proporcionalidad y se establece allá justamente el valor de X más Y. ¿Cómo lo hacemos? Bien, recordando nuestra teoría, cuando tengo varias magnitudes debo de comparar dos de ellas y al comparar dos magnitudes se debe establecer de que las otras, o la tercera en este caso, deben de ser constantes. De la tabla, cuando hay varias magnitudes, debo de observar cuál es el caso en que se presenta que haya valores constantes. Observamos, por ejemplo, de que el valor de A es 16 y tengo esta relación. Y también tengo el valor de A igual a Y y tengo esta otra relación. Pero aquí, entre ellas, observamos que hay una incógnita. No me conviene en este momento tomar esta situación. Entonces voy a considerar, cuando el valor de A sea igual a 16, voy a considerar que el valor de B será 2 y el valor de C correspondiente será 5. Pero cuando B sea 4, el valor de C será 20. Es decir, se forma otra pequeña tabla. Rápidamente por acá señalamos valores, en este caso de las magnitudes B y C. ¿Cuáles son esos valores? Lo que hemos establecido en la tabla. A ver, tendré entonces, cuando A vale 16, acá tengo A 16. Los valores que cambian serán los valores de las magnitudes B y C. B será 2 y el valor correspondiente de C en ese momento será 5. Cuando B sea 4, el valor correspondiente de C será 20. Ya está. Bien, ¿qué tipo de relación hay? Bueno, no me indica el problema, solamente señalamos que hay una relación de proporcionalidad. Y observamos rápidamente de que B de un valor de 2 aumenta a un valor de 4, mientras que C de un valor de 5 aumenta a un valor de 20. Entonces, podría yo pensar de que si esta magnitud aumenta y la otra aumenta, podrían ser directamente proporcionales. Pero para verificar que son directamente proporcionales, debería cumplirse también que el cociente de sus valores debe ser una constante. Entonces, si yo divido 2 entre el valor de 5, debería ser igual al valor de 4 sobre 20. Observamos que esto de acá no se puede simplificar, acá sí puedo simplificar, y esto me daría un quinto. No son iguales. Por lo tanto, no puedo establecer una relación de proporcionalidad directamente proporcional entre B y C. Comprobando que no son directamente proporcionales porque sus cocientes no son constantes. Entonces, posiblemente exista una relación de proporcionalidad entre la potencia de alguna de ellas. Por lo tanto, establezco de que C sea directamente proporcional a una potencia B, B a la N. Y si son directamente proporcionales, como estamos señalando, deberá de cumplirse que el cociente de sus valores es una constante. Diré, el valor de C entre B a la N, 5, entre el valor de 2 a la N, deberá de ser igual al valor del otro valor correspondiente de C, 20, entre el valor de B, que es 4, elevado a la N. Ya está. Bien, entonces dispongo ahora los valores. 4, cambio el lugar con 5, tendré 4 a la N entre 2 a la N igual a 20
entre 5. 4 a la n, 2 a la n. Como tengo acá que esto sería 2 al cuadrado y esto sería 2 a la n, este resultado me daría 2 a la n. Aquí tendría 2 a la n. Mientras que al otro lado tengo 20 entre 5 y el valor de 20 entre 5 es 4 y el valor de 4 lo podemos expresar como 2 al cuadrado. Se observa entonces que para que estos sean iguales, el valor del exponente n deberá de ser igual a 2. Por lo tanto, establezco que el valor de n es igual a 2. Bien, tenemos entonces que n es igual a 2, y entonces podemos afirmar que cuando la magnitud A es igual a una constante, se cumplirá de que C es directamente proporcional a B elevado al cuadrado. Si de casualidad nosotros en el proceso del desarrollo hubiéramos colocado el exponente en C, la relación ya no saldría con n igual a 2. Saldría en ese caso, si hubiéramos trabajado con C a la n directamente proporcional a B, saldría su equivalente, es decir que n saldría 1/2. Y C elevado a la 1/2 directamente proporcional a B, por teoría podemos aplicar la propiedad. Elevamos al cuadrado toda esta expresión y tendríamos C al cuadrado elevado a 1/2, se cancela el exponente, directamente proporcional a B al cuadrado. La relación es la misma que hemos encontrado por acá, entonces no hay mayor dificultad que coloquemos el exponente en uno o en otro lado. Bien, si bien es cierto, ya hemos avanzado con el desarrollo de cuando A es 16, observamos de que todavía A toma un valor constante en estos dos. Entonces, al tomar un valor constante, me permite lo siguiente, me permite aplicar esta relación. Entonces, cuando A sea igual al valor de Y, deberá de cumplirse esto también. La magnitud C es directamente proporcional a B cuadrado. Entonces tomaré los valores que observo aquí. Rápidamente formo mi distribución. Tendré C entre el cuadrado de B. Cuando C vale 8x, el valor correspondiente de B sería 6, pero ese 6 tiene que estar elevado al cuadrado. Continúo. Cuando C vale 20, el valor correspondiente de B será 3, pero 3 elevado al cuadrado. De aquí tendremos lo siguiente. 3 al cuadrado 9, me quedaría 1. 6 al cuadrado 36, novena de 36 me quedaría 4. Cuarta 1, cuarta de 8, 2. 2x igual a 20. Si 2x igual a 20, significa entonces de que x es igual a 10. Bien, ya tengo uno de los valores requeridos en el problema. Sin embargo, todavía me falta determinar más. Yo ya tengo de que esto vale 10 y fíjese, si yo observo ahora la tabla, observamos de que el valor de B es una constante y yo tengo que esto es 10, esto es 16, este es 8 y este es 5. Entonces establecemos lo siguiente y similar a como hemos trabajado por acá, señalo, cuando el valor de B es igual a 2, voy a formar una tabla. Cuando B es igual a 2, los valores que cambian serán los valores de las magnitudes A y C. Por lo tanto, tendré la siguiente distribución de valores para esas magnitudes A y C. Formamos la tabla solo para las magnitudes A y C, ya que el valor de B es constante. Entonces, valor de A y valor de C. Acá aparece X, pero como hemos encontrado que X vale 10, ahí reemplazamos su valor. 10. 16 y los valores correspondientes en C son 8 y 5. Bien, entonces, tengo aquí un nuevo caso. Cuando B es constante igual a 2, los valores de las magnitudes A y C varían para A igual a 10, C igual a 8. Si A se convierte en 16, se convierte en 5. Similar como hicimos en la tabla anterior, se observa que la magnitud A de 10 a 16, su valor está aumentando. Y en tanto que el valor de C de 8 a 5, su valor disminuye.
Una aumenta, la otra disminuye. La relación de proporcionalidad es proporcionalidad inversa. Entonces, para verificar que es inversamente proporcionales, deben cumplir que el producto de sus valores es una constante. Multiplicamos 10 por 8, daría 80. Multiplicamos los otros valores correspondientes, 16 por 5, también me da 80. En este caso, rápidamente se verifica que las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiera verificado que el producto era el mismo? Se hubiera tenido que decir entonces que A era inversamente proporcional a una potencia de C, sea la K. Reemplazamos los valores y encontramos la constante K. Pero en este caso es directo porque se cumple de que el producto de los valores es constante. Entonces rápidamente decimos, ya que el producto de 10 por 8 es igual al producto de 16 por 5, afirmamos entonces que las magnitudes A y C son inversamente proporcionales. Bien, entonces resaltamos acá lo siguiente. El resultado anterior me daba de que C era directamente proporcional a B al cuadrado. Nuestro resultado actual me proporciona de que A es inversamente proporcional a C. Entonces, de ambas expresiones, podemos señalar lo siguiente. Como A es inversa a C, el producto de A por C debe ser una constante. Como C es directamente a B cuadrado, entonces el cociente de C entre B cuadrado es una constante. Entonces simplemente a lo anterior le agrego esto. Ya está. Y ya tengo la relación de proporcionalidad para las tres magnitudes que aparecen en el problema. Entonces, dado que ya tengo la relación para las tres, no necesito buscar valores constantes. Esta relación debe ser cumplida para este conjunto de valores de A, B y C, para este segundo conjunto de valores de A, B y C, y así sucesivamente para cualquier conjunto de valores de A, B y C. Entonces, como solamente me falta determinar el valor de Y, utilizo este conjunto de valores y lo podría utilizar con este otro. Utilizamos, repito, los valores correspondientes a esta columna con los valores correspondientes a esta otra columna, según la distribución que aquí se presenta. Entonces tomaríamos el producto de A por C, en ese primer conjunto sería 16 por 5, 16 por 5, entre el cuadrado de B, el cuadrado de B sería 2 al cuadrado, igual al producto de A por C, en este caso 20 por Y, 20 por Y, dividido entre el valor de B elevado al cuadrado, que sería 3 elevado al cuadrado. Veamos cuánto resulta hacer esto. Rápidamente, 16 por 5 me da 80. 80 entre 4 me haría 20. Pero este 20 con este 20 de la izquierda y derecha se cancela y me queda 1. Simplemente 3 al cuadrado 9 multiplica a 1 y tendríamos pues de que el valor de Y es igual a 9. Encontré el valor de Y igual a 9, simplemente lo sumo con el valor de X para encontrar la respuesta. Por lo tanto, el valor de X que hemos encontrado era 10, más el valor de Y que es 9, tendré que la suma de 10 más 9 será pues 19. Este será el valor que nos indicaba. Finalmente, vamos a establecer una aplicación de las magnitudes proporcionales, que viene a ser un problema de reparto. Ya en este periodo se ha trabajado con algunos ejercicios, vamos a proceder con la solución de este tipo de problemas. Se desea repartir una herencia en forma proporcional a las edades de 4 hermanos. El mayor renuncia a su parte y lo entrega a sus 2 hermanos menores, proporcionalmente al orden en que nacieron, tocándole a uno 1.200 más que al otro. De este modo, el tercero recibió en total tanto como le había tocado al primero, pero 400 soles menos de lo que recibió al final el último. Hallar la herencia repartida si la edad del segundo es el doble del último. Tengo 4 hermanos que van a recibir una herencia. Las cantidades que reciben vamos a anotarlas como H1 para el primero, H2 para el segundo, H3 para el tercero y así sucesivamente hasta llegar a H4 para el último. Como nos dicen que las edades de los 3 hermanos
son los indicadores para realizar este reparto y la edad del segundo es el doble del último, entonces por conveniencia voy a trabajar la edad del primero lo identifico como A, la edad del tercero como B y la edad del cuarto como C. Pero como esta edad, la del segundo, es el doble de esta, tendré que colocar el doble de C. Pero no solamente eso. En vez de trabajar con 4 cantidades repartidas en este reparto, trabajaré solamente con 3. Porque si el indicador de uno de ellos es el doble de otro, la cantidad recibida también será el doble de la cantidad recibida por el otro. Esto será el doble de H4. Entonces realmente solamente tengo que encontrar el valor de H1, H3 y H4. Esta cantidad es el doble de la que está acá. Bien, trabajamos con lo que indica ahora el problema. Dice, como el mayor renuncia a su parte, entonces tengo que repartir H1. Esa cantidad se reparte proporcionalmente a sus dos hermanos, pero proporcionalmente al orden en que nacieron. Y el orden en que nacieron estas personas fueron el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. O sea que tiene que ser proporcional a 3 y a 4, que es el orden en que nacieron. 3 y 4. Entonces, si estas son las cantidades respectivas, diré la cantidad que le toca al tercero, la cantidad adicional que le toca al tercero, lo voy a anotar como C3. La cantidad adicional que le toca al cuarto, lo voy a llamar C4. Esas son las cantidades adicionales. Si esto le igualo a una constante K, inmediatamente diré que la cantidad del tercero será 3 por la constante, 3K. La cantidad adicional que le toca al cuarto será 4 por K. 3K y 4K serán las cantidades respectivas. Pero como dice que a uno recibe 1200 más que el otro, entonces la diferencia de 4K menos 3K sería 1200. 1200 sería el valor de K. Si esto vale 1200, la cantidad 3 sería 3 por 1200. Eso vale 3600. Y la cantidad del cuarto que recibe adicionalmente sería 4 por 1200. Eso vale 4800. Y como yo ya conozco la cantidad adicional que recibe el tercero y la cantidad adicional que recibe el cuarto, pues sé también cuánto recibe el primero, porque el primero fue lo que se ha repartido entre estos dos. El primero, H1, sería la suma de 3600 con 4800. Eso suma 8400. El primero recibe 8400. Continuando con los datos, dice, de este modo, el tercero recibió en total tanto como le había tocado al primero. Al primero le ha tocado 8400, entonces colocamos ahí 8400. Pero 400 soles menos de lo que recibió al final el último. El último recibió 400 soles más, es decir, a 8400 le sumo 400 y me daría 8800. 8400 y 8800 son las cantidades finales que reciben el tercero y el cuarto. El tercero había recibido su herencia H3 más la cantidad adicional C3. Igual, el último había recibido su herencia H4 más la cantidad adicional C4. Como yo conozco cuánto vale C3 y C4, reemplazo acá. Cantidad 3 es 3600. 3600 pasa aquí a restar a 8400. La diferencia me daría 4800. H3 sería 4800. Igual acá, 4800 colocamos aquí y determino el valor de la herencia 4. 4800 pasa a restar a 8800 y tendré que la herencia 4 saldría igual a 4000. Como ya tengo H1, H3, H4, puedo conocer la herencia total. La herencia total no será otra cosa que la suma de las partes repartidas. La suma será del primero 8400 más el segundo recibe el doble del último, que sería el doble de 4000, o sea 8000, más el tercero que recibe 4800, más el último que recibe 4000. Bien, tendríamos que sumar estas cantidades. Sumamos 8000 más 4000 me da 12000. Este 8000 más este 4000 también me daría 12000. 12000 más el 12000 anterior tendría 24000.
pero me faltaría sumar 400 más 800. 400 más 800 sumarían 1200, más 24.000, la suma total me daría 25.200. Y esa será la cantidad de la herencia repartida.